somos el matrimonio de Alejandro Trejo López y María de la Luz Martínez Bravo. Y juntos formamos la familia Trejo Martínez. Bueno, nos toca a nosotros compartir con ustedes el tema 13 de tercer nivel, que corresponde a la visión panorámica de la doctrina social de la Iglesia. Bueno, esto es un reforzamiento, no es un tema como lo vemos en el ciclo básico de formación, sino es un reforzamiento de estos temas que ya los han visto. A grandes rasgos les vamos a dar este tema. Bueno, a continuación, como para todo hay que poner en presencia de tus proyectos a Dios. En este momento vamos a invocar al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos ilumine, nos dé sabiduría y inteligencia para compartir este tema. Nos ponemos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todas las cosas serán creadas y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos a saber rectamente la verdad según tu mismo Espíritu, y gozar para siempre de tus consuelos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sagrada Familia, ruega por nosotros. Reina de los Apóstoles, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, a continuación vamos a ver qué es la doctrina social de la Iglesia. La doctrina social de la Iglesia es anuncio de la verdad del amor de Cristo en la sociedad. En ella encontramos criterios de discernimiento que nos permiten estar atentos para que las actividades humanas no pierdan su propio significado, ni sean instrumentalizadas con efectos adversos a las personas, familias y comunidades. Se trata de la inviolable dignidad de la persona humana y del valor trascendente de la ley natural. Que en Cristo, nuestra paz, México tenga vida digna. Bueno, a continuación vamos a ver los objetivos que nos proponemos en esta reunión. Y son: conocer los principales documentos sociales de la Iglesia. ¿Y cuáles son? Es el Magisterio Universal, el Magisterio Latinoamericano, cartas pastorales de los obispos mexicanos sobre temas sociales, ubicar la época y el autor y el contexto social en que fueron escritos estos documentos para poder entender la problemática social a la que respondieron. También vamos a ver motivarnos a leer y conocer estos principios y orientaciones con el fin de llevar a cabo un auténtico compromiso social. Esto es los objetivos. A continuación vamos a ver el método ver, juzgar y actuar. Y contemplemos la realidad de nuestras vidas. Bueno, ¿de cuáles papas son las imágenes? Se trata de Pablo VI, Juan Pablo II, Benedicto XVI,
Papa Francisco II. ¿Sabías que ellos dirigieron al mundo varios documentos en los que trataron temas sociales de actualidad? Sí. ¿Por qué la gente se sorprende y a veces molesta cuando la Iglesia interviene en un problema social? Nosotros pusimos que porque desconocemos que los papas también tienen compromiso social. Por eso nosotros creemos que nada más es para que estén en lo católico, en lo de la fe, en lo del rezo, y no, ellos también tienen un compromiso social. Dice lo social. Lo social no es materia de fe. Es decir, la fe la debemos vivir solo dentro del templo, sin que nos importe lo que ocurre afuera. No, porque debemos tener un compromiso social, porque no te puedes quedar de brazos cruzados ante los problemas que se están viviendo. El movimiento familiar cristiano nos ha ayudado a crear conciencia social. Sí. Sí, y cuando en las 6 exigencias básicas de MFC, ahí se vive. Ahora nos vamos al método del juzgar. Y dice, iluminemos nuestras vidas con la palabra de Dios. Éxodo 3, versículo del 7 al 8. La primera pregunta. Yo contesto. Tú las dices. ¿Qué va a hacer Dios por su pueblo y por qué? Lo va a sacar de Egipto porque sufre. ¿Qué motiva a Dios para salvar a sus hijos queridos? Los he oído quejarse por culpa de sus capataces y sabe muy bien lo que sufre. Enlista los 6 verbos que emplea el texto para describir la acción salvadora de Dios. Seguir, No es pregunta. Seguir, decir, ver, sufrir, estar, oír, quejar y saber. ¿Qué tanto se parece este conjunto de verbos a nuestra metodología ver, juzgar y actuar? Mucho, porque se hace pedagógica y sistemáticamente. Por tanto, ¿qué concluyes ante esta semejanza? Que la formación que adquirimos en el movimiento familiar cristiano es la correcta desde la pedagogía de la fe. Si te das cuenta, esta es la misma metodología que emplean los papas cuando dirigen su voz para intervenir en algún problema social. Veámoslo a continuación. Como ven, compañeros, la tabla que les presentamos, aquí vamos a ver los documentos sociales del magisterio de la Iglesia. Y en el 1967 nos habla que las dictaduras militares en América Latina era un problema. El otro problema que había es en donde el hambre y la pobreza iban creciendo en el mundo. Para esto, en ese entonces estaba al frente de la Iglesia el Papa Pablo VI, que estuvo de 1963 a 1978. El Papa Pablo VI, de acuerdo al problema que existía, tuvo que hacer una encíclica, la cual se llamó El progreso de los pueblos, y en donde el Papa nos habla por millones de Lázaros que solo comen migajas de los pueblos opulentos, el desarrollo solidario
es el nuevo nombre de la paz. Otro cambio que tuvo la iglesia fue ya cuando estaba el Papa Juan Pablo II, y la situación que existía en ese tiempo en el mundo fue el desempleo en el primer mundo por emigración de industrias que buscan mano de obra barata en el tercer mundo. Pobre desarrollo en el tercer mundo, hambre y analfabetismo. Crece brecha entre ricos y pobres, deudas externas impagables, fracaso histórico del comunismo, desigualdad, pobreza y economía de guerra por el capitalismo. Ante esta situación, el Papa Juan Pablo II, de 1978 al 2005, creó su encíclica que se llamó El trabajo humano, en donde hablaba sobre el problema del trabajo como clave esencial de la cuestión social. Es clave esencial de la cuestión social. Dignidad y derechos de los trabajadores. Conflicto entre trabajadores y dueños del capital. Prioridad del trabajo frente al capital y espiritualidad del trabajo. Compañeros, estos fueron los dos primeros documentos sociales que transformaron de la iglesia, y vemos que hay otros, pero como les dijimos en un principio, este es un reforzamiento para ustedes, y ya ustedes ya han visto o verán los siguientes, pero vamos a hablar ahora de los 4 grandes documentos sociales del magisterio latinoamericano. Y el primero es el de Medellín, en el 1968. Y aquí nos dice que la iglesia, en la actual transformación de América Latina a la luz del concilio. Cuando se trajo el Concilio Vaticano II a nuestro continente, cambió el eje central de la evangelización. En América Latina, la gente no tiene problema para creer, pero sí para comer. El reto principal no fue el ateísmo, como en Europa, sino la necesidad de que la fe se constituyera como fuente de justicia social. Es un escándalo que en un continente tan católico haya tanta miseria, injusticia, desigualdad y corrupción. Al aplicar el método del ver, juzgar y actuar, la reflexión hizo surgir al pobre como eje y protagonista de la problemática latinoamericana. Vivimos en países subdesarrollados donde hay progreso. El atraso social de nuestros países se explica como una dependencia viciosa de los países centrales. El documento reflexiona con gran lucidez y realismo sobre la justicia, la paz y el problema demográfico. Ante esa desafiante situación, los obispos detectaron la necesidad de una evangelización más integral, que no se centrara solamente en el culto y los sacramentos, sino que buscara caminos de una sólida catequesis que permitiera entender el proyecto de Jesús y que llevara a todos a un eficaz compromiso social. Medellín aceptó el papel central que tenemos todos los laicos en la transformación de las estructuras sociales. El documento es de un corte fuertemente sociológico, por lo cual puede considerarse como doctrina social de la Iglesia. La familia, Medellín vio a la familia como una de las claves del cambio social del continente,
por varios factores históricos, étnicos y sociológicos. La institución familia tiene en América Latina una importancia global muy grande. Por eso impulsó la pastoral familiar bien planeada y bien ejecutada, mediante los movimientos familiares o mediante otras formas. La pastoral familiar contribuirá a hacer de nuestras familias una fuerza viva al servicio de la construcción de la Iglesia, del desarrollo social y de las necesarias transformaciones de nuestro continente. Bueno, vamos a ver la reflexión de lo que se trató el documento de Medellín, que vino a traer la transformación central de la evangelización en América, que ya no fue nada más en el culto y en los sacramentos, sino que fue más allá. Pero veamos que América Latina no tenía problemas para creer, sino tenía problemas para comer. ¿Por qué? Porque había mucha pobreza, mucha desigualdad, mucha corrupción. Esto trajo un escándalo, que siendo un pueblo tan católico hubiera todo esto. ¿Y qué hacía falta? Que se constituyera como fuente de justicia social este cambio del eje central de la evangelización. Al aplicar los métodos del ver, juzgar y actuar, hizo surgir al pobre como el eje central y protagónico de la problemática de América Latina. Que vivimos en países subdesarrollados, donde no hay progreso, y el atraso social de nuestros países explica a una dependencia viciosa de los países centrales. En este documento se reflexiona una gran lucidez, realismo sobre la justicia, la paz y el problema demográfico. Ante esta desafiante situación, los obispos detectaron esta necesidad de una evangelización integral, más integral y sólida, que, como volvemos a repetir, que no se centrara nada más en los ritos y en los sacramentos, sino que fuera que buscara caminos de una evangelización sólida, que se permitiera entender el proyecto de Jesús. Y esto es un compromiso social para todos los laicos que tenemos, de buscar y apoyar en las transformaciones de las estructuras sociales. También Medellín aquí vio a la familia, lo vio con ojos de un cambio social en el continente. También es donde impulsó a la familia, a la pastoral familiar, donde fue bien planeada y bien ejecutada mediante los movimientos familiares. La pastoral familiar contribuirá a hacer de nuestras familias una fuerza viva al servicio de la construcción de la Iglesia, del desarrollo de las necesidades y de las transformaciones de nuestro continente. ¿Por qué? Porque somos los que vemos en ese método, ahí se ve en el método del ver, del juzgar y del actuar. Estamos viendo nuestro problema, estamos juzgando, pero también ¿qué vamos a hacer? Actuar, no nada más estar así. Ahí es donde se dan las transformaciones. A continuación vamos a ver otro de los grandes documentos, que es Puebla, y que se hizo en 1979. Y en este documento se vio la evangelización en el presente y en el futuro de América Latina. El Concilio Vaticano
fue el disparador de una nueva evangelización a la altura de los signos de los tiempos. 10 a 15 años después del concilio y 10 años después de Medellín reflejan todos los logros, carencias, contradicciones de ese gran laboratorio pastoral en que se convirtió nuestro continente. Nuestros obispos utilizaron el método del ver, juzgar y actuar. Parte de este documento fue una visión histórica de la realidad del latinoamericana y de un amplio y muy valioso análisis del presente y de las tendencias del futuro en nuestro continente. Vemos también que la riqueza teológica, pastoral y sociológica de este documento es muy grande y enriquece sustancialmente a la doctrina social de la Iglesia, de la cual se habla en los números 473 al 479 de Puebla en adelante. El magisterio incorpora muchas experiencias y conceptos que tuvo nuestra Iglesia en los años 70. Algunos temas que se profundizaron de manera especial en este documento son los siguientes: la evangelización con un enfoque bíblico e integrador de toda nueva pastoral, la liberación integral de las personas y de los pueblos. Puebla integra la evangelización de la cultura además de la liberación socioeconómica y hace interesantes reflexiones sobre la política y en sentido amplio y en sentido partidario. La opción preferencial por los pobres, que es el núcleo generador de todo el documento. Las comunidades eclesiales de base, como un camino para la comunión y participación en la Iglesia, con un claro y definido compromiso social. Y a la familia. Puebla ubica a la familia como el principal centro de comunión y participación para la evangelización de América Latina. También ratifica la importancia de la pastoral familiar. Promueve los movimientos como movimiento familiar cristiano como una excelente forma de evangelización a educar en los valores y en la espiritualidad de la familia, como iglesia doméstica que lleva la participación y el compromiso eclesial y social. Esto es lo que son los puntos que nos señala a grandes rasgos del documento de Puebla. Compañeros, como ven, este documento de Puebla nos habla de la evangelización en el presente y en el futuro de América Latina. Aquí nos dice que el Concilio Vaticano II fue el disparador de esta nueva evangelización a la altura de los signos de los tiempos. Y también nos dice que los obispos utilizaron el método del ver, el juzgar y el actuar, y en donde el documento parte de una visión histórica de la realidad latinoamericana y de un amplio y muy valioso análisis del presente y de las tendencias del futuro en este continente. La riqueza teológica, pastoral y sociológica del documento es amplio y enriquece sustancialmente a la doctrina social de la Iglesia, de la cual se habla en los números del 473 al 79.
De Puebla en adelante, el Magisterio Universal incorporará muchas experiencias y conceptos que tuvo nuestra iglesia en los años 70. Sí, y nos dice también que algunos temas se profundizan de manera especial, de los cuales serían la evangelización con un enfoque bíblico e integrador de toda la nueva pastoral. También nos habla de la liberación integral de la persona y de los pueblos. La opción preferencial por el pobre, que es el núcleo generador de todo el documento. Las comunidades eclesiales de base, y que son como un buen camino para la comunión y participación de la iglesia, con un claro y definido compromiso social. Y se le nombra como la nueva evangelización, promoción humana, cultura cristiana. Con ocasión de la celebración de los 500 años de la presencia del Evangelio en América Latina, la cuarta conferencia del episcopado latinoamericano empieza por una profesión de fe en Jesucristo y su proyecto del reino, como raíz y cumbre de toda la evangelización. Luego desarrolla el tema de la nueva evangelización como hilo conductor de todo el documento. Nueva no en el contenido, pues ayer, hoy y siempre es Jesucristo. Hebreos 13, 8. Pero sí nueva en métodos, lenguaje y ardor. Desde la perspectiva social se abordan dos grandes temas: la promoción humana, derechos humanos, ecología, mujeres, indígenas, y se renueva la opción preferencia por los pobres. Otro gran desafío es la creación de una cultura cristiana que logre superar la fractura existente entre los valores evangélicos y las sociedades modernas. Por otra parte, hay que inculturar el Evangelio en todos los grupos sociales y que hay en el continente, ciudades, campo, indígenas, afroamericanos. La familia, nuestros obispos subrayan la centralidad de la pastoral familiar y proponen que sea provisora, audaz y positiva. El documento dedica 18 números a defender los valores de la familia y de la vida. En el discurso inaugural, Juan Pablo II afirma que no puede haber una auténtica promoción humana si en la familia no se ponen los fundamentos mismos de la persona. Bueno, vamos a hacer un análisis de este documento de Santo Domingo, que fue la celebración de los 500 años de la presencia del Evangelio en América Latina. En esta cuarta conferencia del episcopado latinoamericano empieza con una profesión de fe, que el proyecto es Jesucristo. Y se ve el reino de Dios como raíz y cumbre de toda la evangelización. En este tema de la nueva evangelización, como hilo conductor de todo este documento, es Jesucristo. Pues ayer, el hoy y el siempre es Jesucristo. También vemos que no es nuevo en lenguaje, pero no es nuevo en métodos, pero sí en lenguaje y ardor. Es nuevo en esa fe, en esos deseos de que crezca esa fe con cimientos firmes. También vemos que aquí se van a abordar dos grandes temas, y que es la promoción humana, o sea, el respeto a la dignidad humana, y los derechos humanos, ecología, mujeres, indígenas, y la opción preferencial por los pobres.
ahí en ese concilio se dio esto. Y otro desafío grande es la creación de una cultura cristiana que logre superar la fractura existente entre los valores evangélicos y las sociedades modernas. Por otra parte, hay que inculturar el evangelio en todos los grupos sociales existentes en el continente: ciudades, campo, indígenas, afroamericanos. Santo Domingo también pone la mirada a la familia. Aquí en esta reunión los obispos subrayan la centralidad de la pastoral familiar, que sea provisora, audaz y positiva. Este documento dedica 18 números a defender los valores de la familia y de la vida. También en el discurso inaugural de Juan Pablo II afirma que no puede haber auténtica promoción humana si en la familia no se ponen los fundamentos mismos de la persona. O sea, que si tú no ves la dignidad de la persona por principios, pues no puede haber esa auténtica promoción humana. Vamos a ver el último documento, que es Aparecida. Es Aparecida en Brasil en el 2007, y el documento se llamó Discípulos Misioneros de Jesucristo para que nuestro pueblo tenga vida en él. Representando todos los países de América Latina y el Caribe, los obispos de América Latina se reunieron del 13 al 31 de mayo del 2007 en el santuario de Nuestra Señora de Aparecida en Brasil, y fue la 5ª Conferencia General del CELAC. Y su propósito de esta reunión fue seguir impulsando la acción evangelizadora de la Iglesia. En este 5º encuentro sigue en continuidad con las otras conferencias generales del Episcopado del Río de Janeiro, Medellín, Puebla y Santo Domingo. O sea, es la continuidad de todos esos documentos anteriores. Y es una gran tarea de custodiar y alimentar la fe del pueblo de Dios. Su tarea y su centralidad es de custodiar y alimentar la fe del pueblo de Dios. Los fieles católicos y las mujeres y hombres fueron quienes cumplieron el gran lema: discípulos y misioneros de Jesucristo, para que nuestro pueblo en él tenga vida. Este lema lo hicieron los católicos y mujeres quienes cumplieron este lema, quienes hicieron este lema. Los obispos plantearon promover una verdadera evangelización que llevara a tener un encuentro real con la persona de Cristo. Como la fe se va erosionando, se requiere de una evangelización más misionera, en diálogo con todos los cristianos y al servicio de todos. O sea, como decía por ahí, que sea un encuentro de querigma, a lo que le llaman encuentro de querigma, es el primer encuentro con Cristo, y que estemos al servicio de todos, que tú lo hagas, dando tu testimonio de vida y dando tu ejemplo, pues ellos con ese ejemplo los vas a enseñar.
y para comprender la importancia y conocer sus grandes ejes o temas transversales de ellos con homogeneidad al texto, hacer un todo lógico, veamos los principales. Que tengan vida en abundancia en un mundo bueno, aunque globalizado y excluyente. El tema de la vida en abundancia que Jesús vino a traer en cuanto a presencia del reino de Dios en la historia. La vida humana es defendida desde el inicio hasta la muerte natural. Junto a la vida aparece la defensa de la biodiversidad, de ser cuidada y usada antes que poseída, para la promoción de la vida de todos. O sea que tenemos que cuidar nuestro mundo para que podamos vivir en él, ¿verdad? Luego, discípulos y misioneros de Jesucristo, es donde la vida de los seres humanos hechos hijos de Dios es un regalo para ser compartido y que debe transformarse en misión. Jesús nos envió a defender y promover la vida de todos, expresión del reino de Dios. La vocación al discipulado es convocación a la misión. Sí, tú tengas una vocación a misionar, a dar a conocer el reino de Dios, la construcción del reino de Dios. Discípulos y misioneros de la Iglesia, sacramento del reino de la Iglesia. En ese estado permanente de misión compuesta de discípulos que se convierten en promotores defensores de la vida en abundancia. Jesucristo vino a traerla y a inaugurar al reino, una iglesia animada por el Espíritu, comunidad de pequeñas comunidades. Para ello se requiere renovar las estructuras de las parroquias por medio de la sectorización en unidades menores y la construcción dentro de los sectores de las comunidades de familias para fomentar la fe. Eso es Aparecida. Esto es lo que nos da a grandes rasgos Aparecida. También veamos discípulos misioneros también en una iglesia inserta en el mundo. La misión lleva al corazón del mundo. De ahí la tarea prioritaria de contribuir con otros en la dignificación de todo ser humano. En un mundo predominantemente urbano, hoy el 80% de la población de América Latina y el Caribe vive en la ciudad. El anuncio del Evangelio no puede prescindir de la cultura actual. Esta debe ser conocida, evaluada y en cierto modo asumida por la Iglesia. La familia en Aparecida. El documento de Aparecida presenta a la familia como una buena nueva, como el valor más querido de nuestros pueblos, y por eso debe asumirse la preocupación por la misma. Como uno de los ejes transversales de toda la acción evangelizadora de la Iglesia, se trata de personas, niños, adolescentes, jóvenes, cónyuges, varones y padres de familia, mujeres, ancianos y la cultura de la vida con el consiguiente cuidado del medio ambiente. La mirada que Aparecida tiene sobre la familia es muy positiva y agradecida, fundada en el sacramento del matrimonio, imagen de Dios, dimensión trinitaria, riqueza de la complementariedad sexual,
y es uno de los tesoros más importantes del continente. El valor más querido de nuestros pueblos, patrimonio de la humanidad, escuela de la fe, primer lugar de iniciación cristiana, el lugar donde se educa en valores humanos y cívicos, hogar donde nace y se acoge la vida. Lugar de encuentro de Dios con el hombre. Jesús optó por vivir en una familia. Esto la eleva a la dignidad de iglesia doméstica, primera y más básica comunidad eclesial, complementaria con la comunidad eclesial, familia de familias, lugar de inicio de la pastoral vocacional. Como ven, todo esto nos habla bien de la familia, y donde la familia puede ser el eje transversal para poder llevar a cabo pues una buena iglesia doméstica. Vamos a ver los documentos de los obispos mexicanos sobre los temas sociales. Y vamos a ver del encuentro con Jesucristo a la solidaridad con todos. Esto se vio en el año 2000. La carta denominada del encuentro con Jesucristo a la solidaridad con todos llama al encuentro con Jesucristo, camino de conversión, comunión, solidaridad y misión en México al inicio del tercer milenio. La intención de los obispos era ofrecer su aportación para encontrar nuevos caminos y crecer en un clima de reconciliación, de justicia y de paz. Los obispos dijeron: queremos participar en reforzar la identidad y la unidad de nuestra nación. Resaltar lo que nos une como mexicanos, descubriendo referentes comunes que nos permitan delinear el país que todos queremos. O sea, ver qué es lo que quieren de su país. Pero eso hay que trabajar, y por eso se hicieron esa reunión. Una larga reflexión y un deseo de dar un mensaje de aliento y de esperanza al pueblo de México como un signo de amor y compromiso hacia nuestra patria. Esto se le llama compromiso social. Ellos hicieron ese compromiso social. Y ante algunos temas principales que tratan son: cuando un Estado impone una ideología particular al pueblo, atenta grandemente contra la dignidad de las personas. O sea, que un funcionario o un gobierno no debe de imponer. Aquí se ve como una falta de la dignidad, y eso lo vieron como un compromiso social. Denunciar el fraude electoral como un pecado grave. También esto lo ven como una problemática en este contexto y lo ponen en la mesa. Para los fieles laicos es una omisión grave abstenerse de tener presencia cristiana efectiva en el ambiente social en el que se desenvuelven. En México, la mentalidad del dinero se encuentra profundamente arraigada en algunos sectores. Privilegian como criterio para el desarrollo los resultados económicos generales por encima de los bienes
que necesitan las familias concretas. Denuncio las políticas económicas neoliberales como un modelo inadecuado para la dignidad humana. Cuando los medios de comunicación promueven la violencia, el desorden sexual o cuando colaboran únicamente con un solo tipo de propuesta política o económica, traicionan su compromiso de trabajar a favor de los cambios que necesita México. Aquí vemos que hay programas, hay a donde se dan doble sentido, donde se promueve la violencia, a donde cuando nada más una propuesta política le dan entrada, es cuando traicionan su compromiso de trabajar a favor del cambio de México, a donde ya no se ve la democracia, ¿sí? Luego, un gobierno que ya establecido, un gobierno que invade funciones que le corresponden a la sociedad, o un gobierno que evade sus responsabilidades para con quienes necesitan su protección efectiva, viola el principio de subsidiariedad y evita que la sociedad crezca. Sí, cuando el gobierno se olvida de los marginados, de los que necesitan esa protección de él y por consecuente no crecen, se ven marginados y o evade sus responsabilidades o no deja que las personas indicadas hagan su trabajo, cumplan sus funciones que les corresponde, ¿verdad? El reclamo de los pobres viene de años y siglos atrás, sin ser hasta ahora escuchados con atención y eficacia. No habrá cambio real en México sin la participación de los pobres. O sea, por eso hay marginación, porque nunca hay gobiernos que no han hecho su trabajo, no les ha importado estas personitas. Que en Cristo, nuestra paz, México tenga vida digna. Esta exhortación pastoral de parte del episcopado mexicano trata sobre la misión de la Iglesia en la construcción de la paz para la vida digna del pueblo de México. El contenido se presenta siguiendo el método ver, juzgar y actuar, que es el método con el que la Iglesia hace el discernimiento de los obispos de los tiempos. En esta exhortación pastoral, los obispos de México comparten su discernimiento sobre la misión de la Iglesia en la realidad de inseguridad y violencia que se viven en México y alientan la esperanza de todos, especialmente de quienes viven con miedo, tristeza y dolor por esta situación social. A partir de un acercamiento a la realidad de la inseguridad y la violencia en México, los obispos presentan con la luz del Evangelio y de la doctrina social de la Iglesia la tarea de los discípulos misioneros de Jesucristo en la construcción de la paz, señalando una serie de tareas a las que se compromete, para que la Iglesia desde su misión evangelizadora contribuya para lograr un orden social más justo. Al mismo tiempo, en la exhortación pastoral, los obispos hacen un llamado a la responsabilidad social de todos los ciudadanos mexicanos para que de manera personal o de manera organizada asuman sus derechos y deberes en la tarea de construir la paz para la vida digna de todo el pueblo de México. Es intención de los obispos en México que este documento sea una referencia y que inspire el trabajo apostólico de los sacerdotes, consagrados y laicos en las distintas áreas de la pastoral. Ya vemos, los principales puntos de este documento son la inseguridad y la violencia en México, con la luz del Evangelio y de la doctrina social de la Iglesia, promover el desarrollo, construir la paz.
Educar para una nueva sociedad. Este documento se hizo en el 2012. Es educar para una nueva sociedad. Invita a todos los sectores del país a capacitar activamente en el fortalecimiento y mejora de la educación en el país. Este documento fue lanzado por los obispos mexicanos para los creyentes y no creyentes, con una serie de reflexiones y orientaciones sobre la educación en México, atendiendo a la emergencia educativa. Ha llevado a la pérdida del sentido del valor de la persona y de la vida. El texto se divide en 4 partes. La problemática educativa, el contexto nacional, y contiene propuestas claras producto de los aportes de los obispos durante la asamblea plenaria celebrada en noviembre del 2011. Diálogos con una gran cantidad de actores de la vida educativa. El asesoramiento de expertos en el tema. Esos son los cuatro puntos que se trató en el 2011, en noviembre. Pues aquí vemos que los obispos también se preocupan por un problema social, que es la educación. Porque ven que la educación en México no está tan fortalecida. Pues tiene sus atrasos. Entonces ellos quieren que se fortalezca y que tenga mejoras la educación. En este documento también se hacen reflexiones atendiendo a la emergencia educativa y a la pérdida del sentido del valor de la persona de la vida. La problemática educativa, el contexto nacional, y contiene propuestas claras producto de los aportes de los obispos durante esta asamblea y el asesoramiento de expertos en el tema. También vemos a los obispos mexicanos que plantean una educación que conduzca a la participación, tradición y a la cultura, a la formación de la conciencia, a la búsqueda de la verdad, al ejercicio de la libertad, que eduque para amar y ser solidarios, para descubrir el significado último de la vida y para la trascendencia. En este documento formula 10 propuestas. Recuperar la centralidad de la persona. Asegurar una educación integral y de calidad para todos. Educar en la verdad y en la libertad para promover la paz. La libertad, pero no en el libertinaje, que haya paz. Reconocer el papel fundamental de la familia. Hacer de toda instancia eclesial y de toda acción pastoral un servicio educativo. Lograr que la escuela y los maestros encuentren caminos para el cumplimiento de su misión. Propiciar que los medios de comunicación sean instrumentos y no fines. Promover la colaboración de gobierno y sociedad para una nueva acción educativa. Formar a los formadores. Y por último, mirar a Cristo y a María como sentido y plenitud del proyecto educativo de la Iglesia. Otro documento que el Episcopado Mexicano crea en el 2018 es el Proyecto Global de Pastoral 2031-2033, en donde los obispos y el pueblo de México celebraremos en el año 2033 los hechos de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la alegría del Evangelio que deseamos experimentar y comunicar para que todos tengamos vida para siempre.
Ante tan significativa celebración, con audacia profética y de modo crítico, con el proyecto global de pastoral, los obispos de México nos ofrecen una luz que pueda ayudar a responder las preguntas fundamentales para los mexicanos. ¿Qué significa celebrar en la fe? ¿Qué significa celebrar ahora, después de 2 milenios de la redención de Cristo y medio milenio del acontecimiento guadalupano? Siendo una comunidad de discípulos, testigos de la plenitud de vida y del consuelo que ofrece a todos el Hijo de Santa María de Guadalupe. La tercera parte de este documento aborda 2 temas sociales. 1. Opción por una iglesia que anuncia y construye la dignidad humana. Y el otro es opción por una iglesia comprometida con la paz y las causas sociales. La iglesia que anuncia y construye la dignidad humana asume los siguientes compromisos: destacar en los espacios eclesiales de evangelización y catequesis una formación humana y cristiana de manera integral y sistemática, presentando con claridad a la persona de Jesucristo como modelo de hombre desde una perspectiva carismática. Generar espacios de encuentro, diálogo y trabajo con otros sectores de la sociedad para colaborar en la reconstrucción de la dignidad de las personas y el tejido social de nuestro país. Vivir los valores del reino y fortalecer el protagonismo del laico, sujeto de la evangelización, así como su sentido de pertenencia y participación en la comunidad cristiana. Atender especialmente a las necesidades materiales y espirituales de la familia, base fundamental de la sociedad y de la Iglesia, para que cumpla su misión de educar en los valores humanos y cristianos. La Iglesia, comprometida con la paz y las causas sociales, asume los siguientes compromisos: incorporar la doctrina social de la Iglesia como un eje transversal en la formación de los agentes de pastoral, en las catequesis ordinarias y presacramentales de todos los fieles cristianos. Impulsar y construir el sentido comunitario de nuestras comunidades para que toda persona se involucre y participe en las causas sociales de la sociedad. Dialogar y colaborar con la sociedad civil y con los organismos nacionales e internacionales para construir la paz. Apoyar y acompañar las causas indígenas en el cuidado y protección de sus riquezas naturales, de su territorio y su cultura. Apoyar la fundación de centros de derechos humanos en las comunidades cristianas de manera que se fortalezca el Estado de Derecho en nuestro país. Recibir con caridad, acompañar, defender los derechos e integrar a los hermanos y hermanas migrantes que transiten o deseen permanecer con nosotros. Fomentar el sentido de responsabilidad civil de los ciudadanos. Bueno, pues con esto concluimos los documentos de Medellín, Aparecida, Puebla, Santo Domingo y los documentos de los obispos mexicanos. Ahora pasamos al actuar. El actuar, que es nuestra acción sugerida. Es muy importante que hagan su acción sugerida porque de ahí es tu crecimiento, tanto personal, conyugal y como familiar. Si no, no tiene caso que hayas leído y hayas visto bien el tema y lo hayas entendido si no te has hecho un compromiso tú, que es la acción sugerida. Bueno, aquí vemos que en estos documentos son obispos, papas, donde se han congregado a hacer estos. Ellos se preocuparon de esta problemática, de este contexto, hicieron y asumieron los problemas
en ese tiempo, de ese momento. Se preocuparon, pero también se ocuparon. Entonces veamos que la iglesia tiene un compromiso social, que no nada más es al rezo, a los sacramentos, al culto, no. También ve el sufrimiento, el gemido de las personas, de los pobres, de los que estamos afuera. Y entonces no se pueden ser y no se han hecho de los ojos cerrados. No. Ellos empatizan y se han puesto a trabajar para actuar en estas problemáticas de estos tiempos, de cada tiempo y de cada época. Bueno, también les sugerimos que vean un documental, película o vida de la Madre Teresa de Calcuta. Todos sabemos que esta mujer tuvo opción por los pobres, por los desamparados, por los enfermos, y esta mujer fue una luchadora social que se preocupó por los problemas sociales, pero también se ocupó. Gracias. Por otro lado, también debemos evaluar, analizar todos estos documentos que hemos leído, y cuestionarnos qué aprendimos hoy sobre la doctrina social de la Iglesia, y de la idea a la práctica también qué puedes aplicar en la educación de tus hijos, viendo las necesidades y la problemática que tenemos en nuestra sociedad. Tenemos que tener unos hijos más seguros, tenemos que tener unos hijos que sean fructíferos, pero si no los educamos en la fe, con valores tanto humanos como cristianos, pues difícilmente vamos a cambiar nuestra sociedad. Y es nuestra responsabilidad hoy, nosotros, para las futuras generaciones. Por lo tanto, asumamos nuestra responsabilidad de padres y empecemos por nuestra familia, por nuestros hijos. Muchas gracias. Madre Teresa de Calcuta. Agnes Gonjay Boyayú nació el 26 de agosto de 1910 en Skopje, Serbia. Cuando tenía 10 años, Agnes comenzó a sentir los principios de una vocación religiosa, aunque en ese momento de su vida jamás había visto a una monja. Agnes ingresó a los 18 años con las hermanas de Loreto, la rama irlandesa del Instituto de la Santa Virgen María, que tenía una fuerte presencia misionera en India. Durante su postulado, tomó el nombre de Hermana María Teresa del Niño Jesús por la recientemente canonizada Florecita. Después de un breve tiempo en Irlanda, se embarcó a la India. Calcuta, India. Al llegar a la India, se impresionó por su exuberante belleza natural y se quedó sin palabras por su increíble pobreza. Aunque había conocido la pobreza en Serbia, nada la preparó para lo que vio en la India. En ella creció la convicción de que el servicio a gente tan pobre necesitaría una radical simplificación de su propia vida.
Al principio Teresa estuvo aislada de lo peor de la pobreza de la India. Enseñaba geografía e inglés tras los muros del colegio de Loreto, pero después empezó a enseñar en una escuela a algunas millas de ahí y se encontró de nuevo cara a cara con la terrible pobreza. Por los siguientes años, Teresa, ahora llamada madre, ya con sus votos finales, trabajó a un ritmo furioso, enseñando, administrando y cuidando a los enfermos. Su trabajo era tan arduo que experimentó una especie de colapso y fue enviada a Darjeeling, el lugar donde hizo su noviciado para recuperarse. En el polvoso tren a Darjeeling, tuvo una experiencia que cambiaría su vida. Recibió el llamado de Dios para ser misionera de la caridad. El llamado a servir a los más pobres entre los pobres, para seguir a Jesús con un gran abandono. A esto le llamó el tesoro escondido para mí y lo comprendió como un llamado a apagar la sed de Jesús por almas. Cuando regresó a Calcuta, se entregó a la dirección espiritual del Padre Celeste Van Exem, un jesuita belga que sería una importante figura en su vida. Después de un año de oración y discernimiento, la Madre Teresa y el Padre Van Exem llevaron al arzobispo de Calcuta, Ferdinand Perier, la idea de fundar una nueva orden para servir a los más pobres entre los pobres. Siendo alguien sabio, Perier probó la vocación de la monja disponiendo toda clase de objeciones y bloqueos, y a pesar de su oposición, ella persistió, y la admiración del arzobispo por ella creció. Perier eventualmente consultó a expertos en derecho canónico para encontrar la manera de liberar a la Madre Teresa de sus votos con las hermanas de Loreto para fundar su propia comunidad. En abril de 1948 llegó la autorización de Roma y la Madre Teresa dijo, ¿ya puedo ir a los barrios pobres? En las primeras semanas y meses de su nueva vida, la Madre Teresa experimentó comprensibles momentos de soledad y desaliento, y el deseo de volver al relativo confort de Loreto, pero perseveró. Sabía que para servir a los más pobres de los pobres, debía vivir como ellos. Y luego ocurrió algo que ya casi esperamos en la vida de todos los santos. Cuando un trabajo es de Dios, las personas se acercan a él. Y muchos de los antiguos estudiantes de la Madre Teresa vinieron con ella aquí, a los arrabales de Calcuta. Se convirtieron en las primeras misioneras de la caridad. Rápidamente las convirtió en una comunidad religiosa, utilizando reglas que combinaban los elementos de tradiciones espirituales jesuitas y franciscanas. Le puso especial énfasis a la identificación con los más pobres de los pobres. Todo lo que las misioneras de la caridad podían poseer era un sari de algodón, un par de sandalias, un crucifijo, un rosario, un cubo de metal para lavarse y un colchón muy delgado que servía de cama. También, como los primeros franciscanos y dominicos, debían mendigar por su comida. También había una especie de pobreza incluida en el ritmo de su día. Durante la semana, las hermanas se levantaban a las 4:40, se cepillaban los dientes con cenizas de la estufa y lavaban sus cuerpos con una barra de jabón que se dividía entre 6. Entre las 5:15 y las 6:45 meditaban, rezaban e iban a misa. Comían un pequeño desayuno y a las 7:45 ya estaban trabajando en la calle. Regresaban a las 12 para rezar y otra ligera comida, y luego descansaban y hacían una lectura espiritual antes de volver a su trabajo pastoral en los arrabales. Al principio el trabajo de las misioneras de la caridad estaba restringido a Calcuta, pero a partir de los años 50 y 60, la orden se esparció primero a través de la India y luego por todo el mundo. Hay establecimientos en Venezuela, Tanzania, Estados Unidos, Australia e Inglaterra. A finales del siglo XX había más de 500 establecimientos en 6 continentes. La madre dijo, si hay pobres en la luna, también iremos ahí.
Con el tiempo, la madre se convirtió en una figura reconocida mundialmente. Ganó el Premio Nobel de la Paz en 1979, para sorpresa de muchos fuera de la iglesia. Usó su discurso Nobel para denunciar el aborto como el peor enemigo de la paz en la sociedad contemporánea. Ningún relato de la Madre Teresa estaría completo sin hacer referencia a su terrible lucha interna, su particular participación en el sufrimiento de Cristo. Aunque experimentó una extraordinaria unidad con Jesús, la mayor parte de su vida, cuando la orden ya funcionaba, experimentó lo opuesto, una dolorosa sensación de la ausencia del Señor. Y esta oscuridad duró, excepto por un breve momento, por el resto de su vida. Misioneras de la Caridad, Casa Matriz. Este es un relato particularmente devastador de lo que sintió al soportar esta oscuridad. En mi alma siento ese terrible dolor de la pérdida. Habitación de la Madre Teresa. De que Dios no me quiere, de que Dios no es Dios, de que Dios no existe. Mi trabajo no me procura alegría, ni atracción, ni celo. Llegó a entender su sufrimiento como compartir la pasión de Jesús, su propio sentimiento de abandono por el Padre. Al sentir la ausencia de Dios, la Madre Teresa compartió aún más el sufrimiento de aquellos a quienes quería servir. Y su experiencia le acercó, como lo vimos, aún más a su homónima Teresa de Lisieux, quien al final de su vida se encontró con los mismos problemas para creer en Dios y en la realidad del cielo. La Madre Teresa murió el 5 de septiembre de 1997, a la edad de 87 años. Cuando su cuerpo fue exhibido para ser visto, llevaba puesto el hábito de las misioneras de la caridad, pero se le presentó descalza, mostrando sus muy deteriorados pies. Para muchas personas, esos pies deformes hablaban elocuentemente de sus años de servicio, a nombre de los más pobres de los pobres. Los filósofos hablan de templanza, la virtud por la que controlamos nuestro deseo de comida, bebida y placer para cumplir lo que la justicia demanda. Lo que vemos en la Madre Teresa es una templanza elevada o transfigurada, una disciplina de los deseos que va más allá de los requerimientos de la justicia a fin de atender la demanda infinita del amor. Promoviendo valores.